Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver otro vídeo en la serie LLMOps y vamos a ver de nuevo el Model Context Protocol y hoy vamos a ver un tema muy interesante, cómo crear un conector personalizado para que lo puedas usar en Cloud AI y lo conectes a tu servidor MCP conectándolo a tu data privada. Iremos un paso más allá y no solo crearemos una arquitectura que nos permita conectarnos a nuestro servidor MCP desde Cloud AI, desde nuestra suscripción de Cloud AI, sino que crearemos una infraestructura que nos permita conectarnos a múltiples servidores MCP. Esto lo veremos ahora en un momento. Mi nombre es Juan, como bien sabéis, soy un ingeniero de sistema con más de 30 años de experiencia en la tecnología y los últimos 10 dedicados al tema de la inteligencia artificial y el machine learning. Bueno, para concretar lo que vamos a ver en este vídeo, para aquellos que tengáis una suscripción a Claude en Anthropic, pues tenemos también la opción de conectores, de los cuales ya hay una serie de ellos desarrollados, cada de terceras partes, que bueno, pues ya como veis se están conectando ya prácticamente a casi todo. Como bien sabéis también Anthropic, la empresa que también ha desarrollado Claude, pues ha creado el protocolo MCP, que es un estándar abierto para que se puedan conectar servidores, o sea, LLMs a tu data privada. Lo que hay en el medio es una arquitectura, un estándar en el cual pues han diseñado desde el protocolo, los mensajes, cómo se transmiten los mensajes, los diferentes componentes, el cliente, el servidor y el host, etcétera. Todo esto lo ha creado Anthropic, lo ha hecho público, o sea, es un estándar abierto que cualquiera puede utilizar, lo cual ha motivado que todo el mundo se haya lanzado, pues vamos a decir un poco como loco, a crear servidores compatibles MCP para dar acceso a los LLMs. Pueden ser, no es necesariamente tienen que ser los de Anthropic, hoy vamos a ver cómo hacerlo con Cloud AI porque tiene una serie de particularidades, sino con cualquier LLM, cualquier proveedor comercial o no comercial de modelos, de LLMs, y luego los puedes conectar a cualquier tipo de data. Como veis aquí, todos estos proveedores de servicios, de lo más variopinto, pues ya tienen su propio conector MCP que es compatible con Cloud AI. Eh, Deciros también que para acceder a los modelos de Anthropic, pues lo puedes hacer a través de Cloud AI con una suscripción o lo puedes hacer también a través del Skip, dejadme que lo enseñe, el Cloud para Windows. ¿De acuerdo? También tenéis una versión para Mac, esta es la versión de escritorio y podemos decir que el Cloud AI es el cliente ligero y el Cloud Desktop o Cloud Windows o como lo queramos llamar, Cloud Desktop es el cliente pesado. De esto, cómo se conectan los propios servidores, cómo se crean conectores MCP al cloud de estos, ya hemos hecho unos cuantos vídeos anteriormente y hoy nos vamos a centrar en el cliente ligero que tiene una serie de particularidades. Vamos a ver un poco el esquema. Primero, antes de empezar, para centrarlos, la arquitectura que vamos a ver está más orientada a esto que veis aquí, el MCP Server, SSE o WebSockets. Aquí esto no está imprimido, pero bueno, y esto pasa cuando en un lado no tiene necesariamente que ser el Cloud AI, pero en un lado tienes el cliente, que es el que se conecta a tu LLM, y en otra infraestructura diferente, tienes el servidor MCP que se conecta a la data. Esta conexión, aunque aquí la veis en el mismo recuadro, esto solo significa el proceso. Esta conexión también puede ser diferente, o sea, la base de datos o las aplicaciones backend pueden estar, digamos, instaladas en otra infraestructura diferente. Lo único que quiere simbolizar aquí es que hay procesos diferentes que ocurren en espacios de memoria diferentes. Y esto significa que a través de
la red, ya sea privada o pública, vas a conectar tu eh, MCP client a tu MCP server, independientemente del tipo de lenguaje que usemos y todas esas cosas. Y esto se hace por un protocolo de transporte que se llama Server Side Event, que es sesiones HTTP. Esto es lo que se llama el protocolo asíncrono y luego tienes el protocolo asíncrono, que son los WebSockets, que es hacer llamadas HTTP asíncronas. Y esto es lo que opera en el Cloud AI. Y entonces en Cloud AI tú tienes tu cliente y la conexión al LLM, que en este caso pues puede ser el Opus, el Sonnet o cualquiera de los modelos que tienes disponibles a través de tu suscripción. Y esta parte, en nuestro caso, es nuestro servidor, que hoy lo vamos a tener hospedado en una máquina virtual en Google y se va a conectar a una base de datos MSQL Server, un SQL Server de Windows, eh, sí, un SQL Server de Microsoft, perdón. El escenario que pasa cuando estás con el cloud de estos es este otro que veis aquí. Tú tienes Cloud Desktop, esencialmente lo que es un MCP host, significando que puede contener múltiples MCP clients, que sería un poco como una caja que cubre estos tres. Eso sería el Cloud Desktop. También es lo mismo el Cloud AI. Lo único que cambia, como vais a ver, es la conexión entre el cliente y el servidor. En el caso del desktop, pues los componentes son los mismos. Tienes una conexión a un LLM, tenéis un cliente y tenéis un servidor. Y el servidor se conecta a un backend, a una aplicación, a una base de datos, lo que sea. Lo mismo que aquí, lo único que hay que quiere simbolizar este único recuadro es que es un único proceso. Aquí hay dos procesos, mínimo uno es el de cliente y el otro es el de servidor, y aquí hay un único proceso. El proceso cuando arranca, un MCP client se conecta al cliente, al LLM, perdón, y luego a través de la entrada y salida estándar, el STDIO se conecta al servidor MCP y el servidor MCP se conectará a la data, ya esté en Azure o en Google o en Amazon o en tu data center o donde sea. Eso es otro tema. ¿Cómo vas a conectar el MCP server? Eso ya lo tienes que tener resuelto. Esto solo estamos hablando de cómo vamos a conectar cliente y servidor MCP. La conexión aquí, ¿cómo pasa? Tú levantas un proceso que es el que corre el cliente MCP y ese proceso va a crear un hijo, un child que se llama, y en ese proceso va a crear el servidor MCP. La conexión entre el cliente y el servidor pasa a través de la memoria. Aquí pasa a través de la red y aquí pasa a través de la memoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este escenario? Este escenario es muy seguro, pero tiene una escalabilidad muy limitada. Esto solo, pues es el protocolo SSTDIO se ha diseñado para una aplicación que corre en un desktop o por línea de comandos. No se ha diseñado para, o sea, un único cliente accediendo a uno u múltiples servidores MCP, cada uno de ellos va a correr un cliente. O sea, si tú tienes tres servidores MCP, cada uno va a ser un cliente que levanta y se conecta con un MCP server. La arquitectura que usa Cloud AI, que también la hemos visto, es en el canal, haciendo nuestros propios servidores MCP, eh, con el protocolo SSE, es efectivamente esa, utilizando un protocolo de conexión SSE. Disculpar que ha habido una interrupción. Bueno, lo que estábamos. Bueno, en la parte, como os decía, de Cloud AI, la conexión entre el cliente y el servidor se tiene que hacer a través de la red. O sea, esto va a estar, digamos, en tu dominio, en tu infraestructura, ya puede ser en la nube, en cualquiera de los proveedores, o puede estar en un data center. En este ejemplo lo vamos a ver en un servidor corriendo en Google Cloud. Y esto es la infraestructura
de Cloud AI. Cloud AI, para que te conectes, luego os pasaré hay un protocolo que tienes que seguir escrupulosamente, si no, no se va a conectar. Tiene principalmente dos requisitos que son los más importantes. Uno, que haya tu servidor público, o sea, tu servidor MCP tenga una IP pública con un DNS, o sea, una IP pública significa que está en un dominio público y con un DNS y la IP está registrada en un DNS público, o sea, tenéis que tener un dominio, el que sea resoluble en Internet, y tenéis que tener un certificado válido emitido por una entidad de certificación válida. Aparte, estas dos cosas son importantísimas para el tema del cifrado de la conexión. Tiene que ser una conexión cifrada de tipo SSL TLS versión 3. Si no es así, este es el primer punto que os fallaría. Una dirección pública y una dirección pública en Internet, en un dominio conocido, registrado en Internet, en un registran. La dirección IP tiene que ser resoluble y luego tenéis que tener un certificado emitido por una entidad de certificación válida a esa dirección IP y a ese nombre. Lo segundo, y quizás hasta lo más importante, es que el Cloud AI solo permite la conexión a usando sesiones síncronas o asíncronas, SSE o WebSockets, pero tienen que estar autenticadas utilizando OAuth versión 2, que es un protocolo de autenticación que ahora os explicaré cómo funciona. Si estas dos cosas no se cumplen, aparte de luego que el protocolo cumpla con el estándar MCP, todo esto, pues el Cloud AI no se va a conectar. ¿Por qué todo esto? Pues es bastante obvio. Cuando tú lo que estás haciendo aquí en este caso es exponer tu data a Internet. Sin más, estás abriendo una puerta en Internet a través de tu servidor MCP a tu data, ya sea tu data personal o la data de tu compañía. Y luego, pues obviamente, una vez que abres esta conexión, pues a Internet, obviamente, cualquiera, sobre todo especialmente un hacker habilidoso, pues puede, digamos, hackearte el sistema y no solo acceder digamos, a tu data, sino que una vez que ha accedido a tu servidor, ya que esto pasa a ser un componente de confianza para la infraestructura de Cloud AI, pues el hacker puede llegar a acceder incluso a los sistemas de Cloud AI. Entonces, lo que te va a exigir Cloud es que esto esté perfectamente configurado y además, eso ya es ya más por ti o por la empresa por la que trabajas, te va a interesar que esta parte esté pues completamente asegurada. La seguridad absoluta no existe, ¿cómo se dice? Un axioma, no hay seguridad completa. Puedes llegar a una máxima seguridad, pero tienes que estar revisándola constantemente. En seguridad, y eso os lo puedo decir porque he trabajado unos cuantos años en ciberseguridad antes de dedicarme al tema de la inteligencia artificial, la seguridad siempre es lo fuerte que es la seguridad del elemento más débil. Entonces, en un sistema que hay múltiples componentes, imaginaros si es que podemos evaluar con un grado del 0 al 1, 5 componentes que forman un sistema. Entonces, si tienes, imaginaros en un caso muy extraordinario que tenéis 4 unos que tienen una seguridad perfecta, que ya os digo que no existe, y el último componente tiene un 0,1. Pues la seguridad del sistema sería la multiplicación de los ratios individuales, de la seguridad individual de cada uno. Entonces, uno por uno por uno por uno es un 1 por 0,1, 0,1. Si veis el detalle,
toda la seguridad del sistema da lo mismo que todos los elementos, los otros cuatro elementos estén perfectamente asegurados. Si tienes un elemento que no está asegurado, por ahí van a entrar. Con eso te digo, si ahora lo pensáis bien, ¿cuál es el elemento más menos seguro de vuestro entorno? Pues es obvio, ¿no? A echar un vistazo. Eh, Vosotros creéis una compañía como Anthropic que está invirtiendo millones, incluso diría hasta billones, pues os aseguro que tiene un equipo de seguridad de lo más potente que haya en el mundo, como OpenAI, como Microsoft, como cualquiera de ellos. Pues si hay dos componentes o dos actores, porque se supone que este eres tú y esta es tu data, y, y este componente es el tuyo también, este componente es tuyo. Pues si este componente es muy seguro, pues el que va a ser menos seguro por un tema esencialmente de recursos, y a no ser que estés trabajando en una empresa muy grande, pues el componente más inseguro va a ser este. ¿Cuál van a atacar? Pues está claro, el vuestro, el nuestro en todo caso. Entonces hay que asegurarse, ya que la seguridad es un tema bastante complejo también, de que esto está completamente hardenizado, que llaman, y securizado. Yo he implementado una serie de medidas de seguridad en todo el sistema, pero bueno, que sepáis que nunca es suficiente. Y entonces, la moraleja de todo esto que os estoy contando es muy simple. Si no sabéis hacer esto, lo podéis utilizar obviamente con vuestra data y todo esto, pero yo no os recomiendo que lo hagáis en una empresa si no tenéis un equipo de seguridad que revise lo que estáis haciendo, porque bueno, podemos meter a la compañía en un lío muy grande. Y luego no vayáis a decir que no, es que como me lo dijo el Juan, no, chicos, esto hay que tomárselo muy en serio porque, como os lo digo, estamos abriendo una puerta a Internet a tu data. Y creerme, o sea, yo simplemente el primer día que encendí esto ya tenía infinidad de escáneres que estaban intentando conectarse al punto de por donde tengo esto hecho. Ahora lo tengo limitado a solo las redes que quiero que se conecten, que son las redes del backend de Cloud AI, pero incluso con esas, lo he dicho, sois el punto más débil, en la cadena y hay que estar 100% seguro, porque bueno, a lo mejor no consiguen entrar a Cloud, pero sí pueden llegar a entrar a vuestra data y lo peor, la data de vuestra compañía. Y ya sabéis lo que está pasando hoy día, este tipo de hijacking de vuestra data, que luego la venden, que os encriptan la información y si no pagas no te la desencriptan, no te dan la clave para desencriptar y puede llegar a costar, bueno, en dineros millones para una empresa, costes reputacionales y muchísimas otras cosas, ¿no? Y demandas en la corte de los usuarios, etcétera, etcétera. O sea que esto hay que tomárselo bastante en serio y lo dicho, yo os voy a enseñar cómo se monta, pero bueno, ser conscientes de todos estos riesgos. Entonces, ¿qué componentes vamos a tener en el sistema? Lo siguiente. Bien, vamos a tener, por un lado, Cloud, una suscripción de Cloud. Tenemos un servidor en Google, que es donde vamos a tener donde tenemos instalado Docker Compose. Vamos a correr todo en contenedores y tenemos cuatro componentes principales: NGIX, NGINX, que nos va a hacer de proxy reverso. Ahora os explicaré qué es cada componente. Luego vamos a tener otro componente que se llama Certbot, que es un bot para hacer autenticación automática de certificados. Los certificados que vamos a utilizar son los de Let's Encrypt, que es un certificado gratuito. Esto se ha vuelto ya un estándar, Let's Encrypt, en todo el mundo, ya que son servidores gratuitos, pues si te lo dan gratis, ¿para qué vas a comer? Es una autoridad de certificación tan válida como cualquier otra, no hay que pagar, por lo cual todo el mundo se está moviendo a Let's Encrypt y luego utilizando el Certbot, que es un bot, un Docker, un container que automatiza la renovación de los certificados. No solo de Let's Encrypt, pero con Let's Encrypt hay una integración perfecta, es automática, o sea, prácticamente se han diseñado el uno con el otro y lo que va a hacer esto
es cada 90 días, que es el periodo de default de renovación del certificado, pues lo hará automáticamente el Certbot. O sea, lo dicho, estos tres componentes, el servidor MCP, NG y NX y el Docker de Certbot. Todo esto está metido dentro de un proyecto de Docker Compose y corriendo dentro de la máquina virtual. Adicionalmente, tenemos un dominio con una dirección DNS, una IP pública para esa máquina virtual y el certificado se va a expedir a ese dominio. Le vamos a configurarle ese script para que cree un dominio para esa dirección IP. A esa dirección IP en el dominio que se ha comprado se ha puesto un nombre que se resuelve en Internet, luego veremos cuál, y sobre ese nombre en ese dominio se ha creado un certificado que es en Let's Encrypt que dura 90 días. Luego Certbot irá chequeando cada 12 horas si el certificado ha expirado y si ha expirado lo renovará automáticamente. Y el último componente, como os decía, los dos últimos componentes son el NGIX, que es el proxy reverso, que va a hacer primero determinador de las sesiones SSL. Esto es muy importante también. El certificado lo vamos a instalar en el NGINX y luego nos va a redirigir también, que esto es lo que llaman el proxy reverso, la petición que haga un cliente Cloud EAI usando el protocolo de redirección de URL, lo va a redirigir al MCP server correcto. Solo vamos a tener un servidor MCP, pero os enseñaré cómo se puede hacer la extensión a múltiples servidores MCP. La idea es, como digo, tenéis cientos, miles, esto escala a miles, se está usando también a miles de clientes y podéis tener diferentes clientes con suscripciones Cloud ahí y cada uno, o sea, todos apuntan a la misma dirección HTTPS abc.com y luego barra servidor 1 se va a este MCP server, barra servidor 2 se va a este servidor MCP y barra servidor 3 a este servidor MCP. Lo que hace internamente en el GIX cuando tú apuntas a https barra abc.com slash o barra a la izquierda. Server 1 lo que hace es internamente en la red del Docker Compose es redirigir la URL al MCP server que está escuchando aquí en un puerto determinado y viceversa cuando se utiliza la otra carpeta o la otra ruta y lo mismo en la otra ruta. Cada uno usando la red interna que hay dentro del Docker Composer manda la petición al servidor adecuado. ¿De acuerdo? Y esto es al final lo que llaman una arquitectura multitenant basada a esto y vamos a poder conectar múltiples servidores MCP. Bien, un poquito, pues lo dicho, vamos a ver un poco lo que es cada cosa, poco más que nada de descripción, ¿no? El NGIX, que es lo que tenemos aquí, a ver si os enseño la web también, que la tenemos por aquí configurada. NGIX es un software de servidor web, proxy inverso, balanceador de carga, proxy de correo electrónico. Bueno, utiliza hace de todo, tiene un rendimiento espectacular. Ya os digo, esto se usa, como veis aquí, 20 años. Yo esto lo conozco. Ya no me acuerdo cuándo fue la primera vez que instalé uno de estos, pero vamos, se usa muchísimo. Seguramente no sois conscientes de ello, pero se utiliza prácticamente en cada servidor web porque como hace balanceo de carga también, entonces es muy fácil simplemente instalar un servidor web y cuando quieres crecer, porque tienes más demanda, primero instalas un único servidor, pones delante el proxy NGINX y cuando esto crece, pues puedes acoplar
transparentemente todos los servidores que quieras, el NG y NX se va a encargar de balancear. Súper conocido, está súper comprobado también, funciona perfectamente, es capaz de, de manejar miles y incluso yo te diría que hasta millones de conexiones simultáneamente porque al final lo único que hace es una pequeñas reescrituras y comprobaciones a nivel de protocolo, o sea, no está trabajando por encima de la capa TCP, pero su trabajo es bastante sencillo. Mira una serie de cosas, si no tienes la cabecera adecuada en HTTP, por ejemplo, si no tienes la cookie adecuada, etcétera. Si no estás utilizando o vienes de un dominio que no está permitido o vienes de una red que no está permitida, no te deja pasar o te deja pasar, dependiendo de eso, y mirando la URL que estás invocando, pues manda a un servidor o manda a otro. Let's Encrypt es una autoridad de certificación gratuita, automatizada y abierta y no tiene fines de lucro y proporciona certificados SSL, TLS de forma completamente gratuita para cifrar las comunicaciones web. En conjunto con ello está Cerboz. Cerboz es un cliente ACME que llaman Automatic Certificate Management Environment y principalmente obtiene los certificados de SSL gratuitos o no gratuitos del Let's Encrypt. Se diseñó principalmente para el Let's Encrypt, pero luego han abierto a otros entornos. Aquí os podéis ir a la web y podéis ver qué es cómo se forma. Yo os lo voy a dar en el propio Docker Compose. Luego, configura automáticamente los servidores web Apache NG y NX para usar HTTPS, renueva los certificados automáticamente antes de que expiren, puedes gestionar múltiples dominios y subdominios. O sea, es un bot que exclusivamente se ha diseñado para esta función. Obviamente, tanto NG y NX como Cerboz están súper probados, son muy seguros y demandan muy poquitos recursos dentro de esto, con lo cual los hacen súper eficaces. Podéis iros, si tenéis ya un proveedor oficial de certificados en la empresa o cualquier otra cosa, podéis utilizar ese. Va a ser exactamente lo mismo. Yo os lo hago con esto porque ya os digo que es muy usado, está súper probado y bueno, no cuesta dinero. Lo que estéis pagando por cuando corre la máquina en Google, ¿no? Luego en Google, o sea, pasaré también los rangos desde los que opera Claude. Estos rangos son las direcciones IP de fuente desde donde se inician las conexiones en Anthropic, ¿eh? O sea, la conexión se va a iniciar, como veis aquí, lo podemos ver en esta presentación. Tú vas a tener un usuario, puede ser un usuario corporativo o tú mismo, que con el navegador se conecta a Cloud AI Platform. En Cloud AI, como hablábamos antes, tenemos el servidor, el MCP Client, y internamente este MCP Client se va a conectar vía MCP protocolo uno de los modelos que tenéis disponibles en vuestra suscripción. Desde aquí va a partir una conexión vía HTTPS al nuestro servidor NGIX. Y por dentro de esa conexión SSL, que es una conexión cifrada, pues irá los mensajes MCP SSE, que es Server Side Event. Podéis hacerlo MCP SSE o MCP WebSockets, esto da lo mismo. No hemos tenido que cambiar las tools en absoluto en el servidor, lo único que hemos hecho es, digamos, crear la capa de seguridad dentro del MCP Server para que soporte el OAuth versión 2, la autenticación, y el resto es absolutamente lo mismo. Sí es cierto que he ampliado un poco la seguridad en el servidor. ¿Para qué? Pues para que podamos crear un servidor, que luego lo veremos luego,
que filtre qué tipo de, esto es un servidor MCP que se conecta a una base de datos, pues lo que he hecho es filtrar las queries que puede hacerme o que me puede mandar el Claude AI, ¿no? El modelo. ¿Por qué? Para evitar de que alguien me modifique la base de datos. Si tenéis ese requisito, implementarlo, yo no os lo recomiendo, pero bueno, si lo queréis hacer, por poderlo hacer, se puede hacer. Tú con una query SQL puedes escribir, actualizar, borrar una tabla, borrar la base de datos entera si quieres, etcétera. Y entonces lo que he hecho ha sido filtrar qué queries puedes hacer y qué queries no puedes hacer. Adicionalmente, el servidor MCP se conecta a través de una sesión ODBC a la base de datos que también la tengo en modo lectura. Es una capa de seguridad adicional para que no haya, pues bueno, en principio, ¿cómo os diría yo? Pérdida de datos. O sea, lo más que van a poder hacer en este caso es leer la información que tienes aquí, si llegan a accederse. Para evitar que alguien a este punto, que en principio está abierto a todo Internet, que es la entrada al protocolo NG, o sea, al NG y NX, que está escuchando en el puerto 80 y en el puerto 443, para evitar que todo el mundo se me conecte, lo que he hecho ha sido en el firewall de Google colocar, que ahora os lo voy a enseñar, las direcciones IP. ¿Dónde está, es campeón? Aquí. El rango de direcciones IP de Cloud AI. Solo estas de aquí se me van a poder conectar al firewall, si veis el firewall, al agua HTTPS. Vais a ver que hay unas cuantas redes más y esto es porque estoy preparando otro vídeo para hacer esto mismo, pero en vez de usando Cloud AI, usar ChatGPT. Pero bueno, veis aquí está la dirección IP, el rango de red que se me puede conectar, los rangos de OpenAI y ChatGPT, los puertos, está Enable y la prioridad. La prioridad es muy importante porque las reglas de los firewalls se leen de arriba abajo, de las más prioritarias o de las que tienen la prioridad mayor a las que tienen prioridad menor. Entonces, aun teniendo la misma prioridad, si hay una regla más restrictiva que la otra, porque aquí veis que hay una regla que es menos restrictiva, permite ir a todos los sitios con el puerto 443. Si aquí está bloqueada, esta no se ejecutará. ¿De acuerdo? Y aquí además tengo que esto solo sea la conexión al propio HTTP server, al propio servidor. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas reglas de todas maneras solo las tengo aquí para probar y las voy a cancelar luego para que no, en caso, haya algún hipotético caso de que me puedan entrar en el propio servidor. El puerto 80 lo necesitas abierto y aquí solo está escuchando un pequeño componente del Cerbot para verificar para la conexión que se hace con Let's Encrypt. O sea que este lo tenéis que dejar abierto. Se podía restringir seguramente también a los rangos que utiliza Let's Encrypt la empresa para que solo se pudieran conectar desde ahí. Y estaría a nivel de firewall estaría completamente asegurado. ¿Eh? O sea, lo repito otra vez y a pesar de que pensé de que pueda ser un poco pesado con eso, cualquier falla en seguridad es letal, ¿no? Entonces, pues, lo dicho, si no ocurre, lo mejor que mejor, ¿no? Aquí podéis editar. ¿Dónde estáis? Ta, 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 ta. La desactivamos y ya esta regla ya no nos importa y la otra de HTTPS, pues lo mismo. ¿Vale? Bien, las vamos a desactivar las dos
porque no quiero que se me conecte nadie a estos protocolos. Bien, vámonos ahora a ver la aplicación en sí y vamos a ver los diferentes componentes. Bien, a ver dónde lo tengo esto. Bien, pasamos a la aplicación. Como os decía antes, todo viene en un compose. Aquí tenemos vale, este servidor, olvidaros de él, este es el servicio ChatGPT, no lo tengo terminado, pero ya veis que ya está metido a él. Nos vamos a nuestro servidor MCP, es un servicio con un keep alive y está llamando aquí a nuestro Dockerfile y este es el nombre del servidor interno. Aquí, si queréis crear otro servicio, pues lo que tendríais que hacer pues, es darle otro nombre al servicio, otro nombre al contenedor, apuntar a otro Dockerfile y luego lo podéis exponer en el puerto que queráis y luego depende del entorno que o lo que vaya a hacer, pues le pasáis las variables, lo configuráis en definitiva. Luego tenéis el NGINX que va a montar por un lado la configuración que la tenemos en la máquina virtual, son los ficheros nginxconf y nginxconf.d, luego los certificados y los logs, para que todo lo que se está pasando en NGINX lo podáis luego, ¿cómo se dice? Seguir y persista. Esto es para que tenga una persistencia y cuando se apague el container, pues no se pierdan los logs ni los certificados ni nada. Todo eso está instalado realmente en la máquina, en el sistema operativo de la máquina virtual. Luego tenemos un comando que esto lo que nos está haciendo es llamar al NGINX con la opción reload. Y esta opción reload lo que está haciendo es simplemente si se hace un cambio de la configuración, pues la carga automáticamente. Y luego tenéis el Cerbot, que como veis, pues bueno, monta los volúmenes también, dos volúmenes que simplemente se están utilizando para hacer la renovación de los certificados. Y como veis aquí, cada 12 horas Cerbot se va a llamar al comando Cerbot Renew y va a verificar si el certificado está renovado o no está renovado. Nos vamos a ver el Dockerfile, que sí es un simple contenedor con Python 3.11. Aquí le estamos instalando la parte del cliente Microsoft SQL. Instalamos los requerimientos. Aquí estamos verificando la instalación. Exponemos un puerto. No sé si lo estáis oyendo, está cayendo el diluvio universal aquí en Londres. Pero bueno, y llamamos al comando server OATH py. Si nos vamos a nuestro servidor, aquí hay una serie de script de ayuda para poder, digamos, hacer la primera instalación. El setup lesson script es para hacer la primera creación del certificado y ese certificado lo va a colocar en una ruta en la, en la máquina y será luego el Docker Compose el que monte la ruta de ese certificado y esa clave privada. Y vamos a ver ahora el server OATHPY. De acuerdo. Bien, aquí lo más a reseñar, vamos a usar Starlet para las rutas y la configuración de todo el protocolo OAuth. Es una de las aplicaciones más conocidas para hacer esta implementación. Va a funcionar en conjunto con Ubicon, que es el servidor de aplicaciones, el servidor web en principio, y luego PyODBC para hacer la conexión. Aquí, como veis, cargamos el entorno. Vamos a leer de variables de entorno qué es lo que está permitido o no está permitido. Si queréis, he creado una serie de variables para bloquear, pues como veis aquí, las palabras peligrosas, update, insert, delete, truncate, drop. Simplemente voy a buscar en las SQLs que me genere el LLM, voy a verificar que nada de lo que me manda
pueda ser peligroso o no quieras. Podéis activar alguna de ellas si os interesa, pero como veis aquí, insert, update, delete, truncate, todo esto son cosas que yo quiero evitar en la base de datos. Aparte de que haya una conexión en modo lectura, pero simplemente imaginar que hay un fallo en la gestión de la base de datos, que no la manejo yo, y mañana pues un compañero o otro, un operador de la base de datos se equivoca y le da a ese usuario la capacidad de borrar, escribir o bla, 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 porque está haciendo una operación para otra base de datos, se equivoca porque es muy parecida, cualquier cosa. Estas son cosas que pasan todos los días en los departamentos de tecnología. Pues para tener un doble mecanismo de seguridad y evitar que uno se compensa con el otro, pues lo prohíbo a nivel de PRON y además lo tengo en modo lectura el usuario. Solo puede hacer un read, no puede escribir ni delete, ¿no? Entonces aquí está todo lo que bloqueo y me he creado una clase que me va a lo que ya hace sanitizar las queries que me produce el LLM. Luego le podéis echar, sanitizar table, bla, bla, bla. Aquí tenemos otro método que es para simplemente hacer la configuración de la conexión de la base de datos. También lo estoy obteniendo todo de las variables de entorno. Aquí tenemos un comando para que cuando te devuelve información, por ejemplo, de una tabla, el contenido de una tabla, la base de datos, pues que la puedas transformar correctamente a texto. Muchas veces devuelve tipos de datos propietarios, pues lo que hacemos aquí es simplemente homogeneizar esto para que, o sea, sanitizar también la data que nos devuelve del el PyODBC, la librería, para que se convierta en STR, que es lo que le vamos a retornar al propio Cloud AI para que a modo de contexto te devuelva una respuesta o decida utilizar otra tool. Aquí tenemos las tools como tal, list table, describe table, estas son las mismas, lo que pasa que aquí las vamos a utilizar de otra manera, la configuración ha cambiado un poquito, lo que no han cambiado son eh, las tools, no han cambiado, lo único que hacemos las estamos sanitizando para que no se puedan utilizar transacciones peligrosas. Esta es la más delicada, si lo queréis decir así, Execute SQL. Y luego que Table Sample, esto es simplemente obtener una serie de una tabla, obtener un número de ejemplos. Luego tenemos una serie de puntos de funciones que nos ayudan con todo el tema del OAuth. Tenemos aquí el Authorization Server, los recursos protegidos. Todo esto es parte de la autenticación ahora la explicaremos cómo funciona. Aquí tenemos el registrado de un cliente, aquí tenemos la autorización, token, esto es para cuando el cliente envía un token para que se valide, luego tenemos otro para health check y luego tenemos aquí para los dos métodos que están autorizados en el intercambio de mensajes MCP entre el cliente y el servidor. Se puede hacer un head y se puede hacer un post. Uno es para el discovery y el otro es para hacer un post del mensaje. El cliente va a hacer un post a tu sesión SSE y ese post será interpretado, eh, se de- descom- se descompondrá el mensaje que te manda el cliente en esta parte servidora. Como veis aquí, obtenemos el método, el ID, etcétera. Y si el método se inicialice, pues haces una cosa. Si el método es notificación, se inicialice, haces otra. Tool list, hacer un listado de todas las tools que están disponibles en este servidor
call, esto es para invocar una de las tools, como veis aquí, list table, llamamos a este método, describe table, llamamos a este método, execute SQL and get sample, y a cada uno le mandamos una serie de parámetros que obtenemos de lo que nos envía el cliente MCP. Todo entre el cliente y el servidor, toda la comunicación es JSON RPC versión 2.0. Esto ya creo que lo hemos comentado. Resource list, todo esto son calls o protocolo MCP, como es que es lo que ha diseñado Anthropic. Y aquí con Starlet creamos todas las rutas y a cada ruta que hay en el servidor le asignamos cuáles son los métodos que están permitidos. Y finalmente aquí, pues simplemente arrancamos el servidor con YubiCon. ¿De acuerdo? Con todo lo que habéis configurado ahí, cuando la aplicación que la estáis definiendo con Starlet, ¿de acuerdo? La vais a correr dentro del servidor web YubiCon. ¿En qué puerto? En el 8008. ¿De acuerdo? Recordar estos puntos de entrada. Si veis aquí, a ver si está aquí un poco cómo funciona. Ups. El, el OAuth EH versión 2, esto yo creo que son eh, que seguramente lo habréis visto y lo habréis usado en un montón de veces. Imaginaros que queréis que os estáis suscribiendo no lo sé, por ejemplo, al LinkedIn. No sé si esto, sí, al LinkedIn. Y cuando os estáis registrando en LinkedIn, pues os pide, oye, ¿qué quieres utilizar? ¿Tu correo privado o quieres utilizar el correo de Google? Y si le pides el correo de Google, y Google en particular tiene la particularidad que puede servir de Authorization Server. Entonces, lo que haces en ese caso, es que lo habréis visto muchas veces, es si quieres utilizar tu correo de Google, ves que te dice, te redirige a una pantalla, te pide qué cuenta de Google quieres usar y cuando le dices, pues quiero utilizar esta, la cuenta número uno, la de Juan, y ahí te pide, ¿quieres darle acceso a este usuario para que acceda con tu cuenta de correo a un recurso? Si lo dices que sí, pues estás haciendo lo que llaman autorización. ¿Eh? Y en ese momento ya has autorizado con tu identidad, que es la que tiene Google de ti, para que se pueda acceder a ese recurso, en este caso a LinkedIn. Aquí lo que vamos a hacer es algo muy parecido, pero sin tener que haber ninguna intervención de tuya. Se hace una autorización automática. Entonces, voy a ver un momentito donde lo tengo. ¿Cómo funciona el registro dinámico del cliente, que en este caso el cliente es el Cloud AI? El registro dinámico tiene que ser, se manda un post al registrar, a la entrada, a la ruta registrar, esto lo hace Cloud AI o cualquier otro cliente, y entonces el Cloud AI o cualquier otro cliente que se registra dinámicamente. Él envía un client name que es soy Claude y las URLs de redirección. ¿Qué es la URL de dirección? Es digamos, como una contraseña para decirle, oye, la información me la tienes que mandar de vuelta a este sitio, ¿de acuerdo? Entonces el servidor en ese momento te va a generar y retornar un client ID y un client secret. Esto se almacena en la memoria para las validaciones posteriores. Una vez que esto ya lo tiene Claude, lo que va a hacer es mandar un get autorice con su cliente y la dirección de URL al Authorization Server. Entonces, el Authorization Server va a generar un Authorization Code que es temporal y retorna el código de autorización al cliente, que es este paso que veis aquí. Luego, el cliente
va a hacer un post a nuestra entrada token y en el post vamos a mandar en el body una authorization code, una serie ¿cómo se dice?, de claves que son grant type, authorization code, authorization underscore code, underscore from underscore step 2, client ID y client secret. Esto el token que te manda aquí temporal se lo mandas aquí en un post con tu client ID, client secret inicial, y él te va a retornar un token de acceso con una validación. Esto, perdonar, esto está ocurriendo aquí en la autorización, antes de llegar aquí al e-token. O sea, tú en el paso 2 primero le mandas el get authorize, te da un código temporal, luego haces un post al token con el token que te acaba de retornar, más el client ID y el client server que te había retornado el resource owner, que en este caso es el mismo servidor MCP, y al final, con este token que te ha retornado aquí, que es un token válido normalmente por 3.600 segundos, o sea, por una hora, pues con eso haces ya un post al recurso protegido, que en este caso es la ruta SSE, que es donde se postean tanto por cliente como por servidor eh, todos los mensajes de ida y vuelta entre el cliente y el servidor. Y una vez que ya es eso, pues aquí ya tienes hecha abierta una conexión de una hora entre el cliente y el servidor. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que hemos visto en un momento aquí. Todas estas rutas, estos son otras dos rutas especiales que sirven para el servidor o el cliente la invoca con un get y le dice cuál es si esto es una authorization server y para quién sirve y qué recursos protegidos hay. ¿De acuerdo? Y luego, como veis, tenéis register, autorice, token, nuestra ruta health, que esto lo hace solo para saber, es un keep alive, para saber si el, si el servidor está vivo, y el post y el head de nuestro servidor. Muy bien, vamos a ver. Ahora vamos a ver un poquito el NGINX. Tienes un fichero de configuración global, digamos, que es el nginx.com, donde se definen todas digamos, los protocolos que se pueden usar, los timeouts, etcétera. El hablar aquí, también es cierto que meternos a fondo con NGINX es bastante, bueno, al final es un mundo, nos pegaríamos aquí horas hablando de NGINX porque es una configuración bastante extensa y bueno, pues que sepáis que lo común a todos los, digamos, dominios que podéis gestionar dentro de un servidor NG, de un proxy reverso NGINX, está el nginx.com. Y luego dentro del default.com puedes tener múltiples ficheros de configuración, digamos que los combina todos, pues tendrías a ver si os lo digo, podrías combinarlo si no has cometido ningún error y como vais a ver, pues es bastante fácil cometer errores porque también bueno, tienes que meterte, a leer la documentación es bastante complejo. Yo os lo voy a dar esto funcionando, tenéis lo que son los servidores, los puertos donde escucha, el dominio donde escucha, puerto 80 para HTTP, puerto 443 para el SSL, el dominio, los certificados, la configuración del SSL y luego las rutas. Las rutas, tenemos una ruta, esta ruta la voy a quitar, no es necesaria en absoluto. Y luego tenéis por como esto es una arquitectura multitenant, como os decía, pues tenemos cada tenant, está diferenciado
por una, digamos, carpeta, ¿no? Por un subdominio. En este caso lo estoy llamando demo. Y entonces aquí lo que se ve es este es el punto de entrada gel en el MCP demo, que es el que hemos conectado. Entonces hay una, esto, ¿dónde lo va a pasar? Pues a este servidor dentro de mi red Docker Compose. Lo va a pasar al MCP Server Demo 8008. Configuración de las cabeceras. Luego aquí tenemos los well-known Authorization Server and Protector Server. También lo pasa al mismo. ¿Qué es lo que está permitido? Register, autorice, token, SSGet, mensajes, health. Este tiene que ser health. ¿Dónde está? Request method head. Y luego los que se pueden manejar. Y aquí tienes demo message, que este es una vez que ya has pasado todo lo anterior, llegas al definitivo donde se postean los mensajes. Tanto el servidor, esto es como una cola de mensajes donde posteas tanto los mensajes que manda el MCP client como el MCP server. Aquí tengo todo lo referente al otro servidor MCP que no está funcionando de momento, pero lo tengo ya preparado. Y como veis, pues hay un montón de eso. Yo os digo que, y aquí simplemente he puesto un placeholder para futuros servidores. Una vez eso, que tenemos toda la configuración, pues levantaríamos nuestro Docker Compose con Docker Compose app build, o primero lo podéis hacer simplemente un build y luego lo levantáis con un detach. Y una vez que lo tenéis detach, como veis, en este caso yo tengo 5 porque tengo dos adicionales, aquí tengo otro tema corriendo y tengo también levantado el de ChatGPT, pero como os digo, no está funcionándome correctamente con ChatGPT, tengo que hacer todavía varios ajustes. Una vez que tenéis enganchado el servidor, pues como veréis, te vas a tu cloud, donde tenemos esto, ok, te vas a tu suscripción de cloud y volvamos aquí. Nos vamos a nuestros conectores. Vamos a ver si me deja database 2. Y aquí sería https dos puntos barra barra. A ver si me deja. Le ponemos demo y le ponemos ss. Y en Advanced Settings no le ponéis nada. Simplemente lo dejáis como está y le dais a añadir. Bueno, ya me dice que ya existe. Vamos a hacer una cosa aquí. La vamos a desconectar y la vamos a quitar. ¿De acuerdo? Venga, a veces se pone muy remolón. Bien, le das a añadir database https dos puntos barra barra la dirección de mi dominio, la ruta del MCP server y SSE, que es el recurso protegido. Ahora intenta conectarse. Y vamos a intentar poner los logs del servidor. A ver si encuentro el... A veces le cuesta. Voy a ver si... Vamos a parar un segundito. De acuerdo, ya ha salido, ha tardado un poco más de la cuenta, debe ser mi conexión de red. A ver si consigo en un segundo conectar. Ahora, como veis, no está conectado. Está tardando un montón mi conexión.
Bien, y ya veis ahora mismo ya está conectado a mi MCP Server. Ahora le dais configure y ya veis que tengo las cuatro tools que, digamos, tengo disponibles en el MCP Server. Y ya lo tenéis hecho. Ahora ya solo simplemente os vais al chat, le decís que queréis utilizar nuestra base de datos y dice, y le podéis preguntar, ¿puedes decirme qué tablas tienes en la database? Vamos a decirme qué tablas tienes en la database. Y ahora pues se supone, os pide si lo queréis activar y ahí lo tenéis. Vamos a utilizar otra. Puedes describir la tabla control daily copy. Pues ahora, a ver si quiere, se conecta a otra tool. Y ahí lo tenéis. Muy bien, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. El tema es chulísimo para todos estos que estamos metidos en la inteligencia artificial, pues ya veis que está fenomenal. Y bueno, pues podéis crearos uno o múltiples servidores MCP y conectarlo pues a distintos tipos de data dentro de vuestra compañía. Lo vuelvo a repetir, seguridad lo primero, porque estáis exponiendo vuestra data a Internet. Y lo segundo, eh, si no lo tenéis claro, siempre poneros en manos de profesionales de la seguridad para que revisen el servidor de una forma intensiva y que lo tengan en monitorización porque es un punto de entrada bastante importante. ¿Qué me ha parecido? Pues ya está, esto es todo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya servido pues para vuestro trabajo, para vuestro entrenamiento, por cualquiera que sea la razón por la que veis este vídeo. Y si es así, pues ya sabéis, dadme un like, suscribiros al canal, considerad haceros miembros de pago, que de esta manera tenéis acceso a todo el código y algunas otras cosas más. Hay muchísimo código disponible a todos los usuarios, a todos los suscriptores. Pero hay algunas cosas, las aplicaciones más, digamos, más importantes que están solo para suscriptores de pago y de esa manera pues también me ayudáis un poquito pues para que pueda seguir con esta labor y finalmente también podéis ayudarme pues dándole un like, haciendo mensajes o compartiendo, o sea, que escribiendo en los vídeos y compartiendo con amigos y colegas. Pues eso es todo, nos vemos pronto, un saludo y hasta pronto.